Ya. Amén. Entonces, hermanos, estamos introduciéndonos al libro de Bamidbar, ya, que significa en el desierto, ya. Vamos a ir viendo lo que es este concepto. Recordemos que el libro de Números, ya, en hebreo es Bamidbar. ¿Por qué? Porque es como comienza el libro. Ya esa es la palabra con la que comienza el libro, así como cada parashá, así como cada porción que estudiamos, toma el nombre del comienzo. Y esta porción está del números 1:1 al capítulo 4:20. Entonces, el primer verso, ¿cierto? Dice, y habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el 1 del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto, diciendo. Entonces, este primer verso, ¿cierto? Comienza en el desierto. ¿Ya? En el desierto habló Adonai a Moisés. Entonces, este es el concepto que vamos a entender y va a reflejar todo lo que significa lo que está escrito en el libro de Números. Vamos a entender lo que el concepto del desierto no es el concepto que nosotros tenemos acá, sobre todo que vivimos acá en esta zona desértica, un desierto muy árido, ¿ya? Muy árido, donde prácticamente no hay agua, no hay vegetación, no hay vida técnicamente, ¿ya? Entonces es muy diferente al desierto ya del el que la escritura está mencionando. Ahora, es importante también ver desde que la palabra desierto, ¿cierto? Viene de idbar, ¿cierto? Midbar, ¿cierto? Es en el desierto, y por lo tanto idbar es la palabra que es traducida como desierto, que en este caso es como una estepa. Ahora, desierto también tiene que ver es la misma palabra que tiene que ver para conversación, porque viene de la raíz dabar, que significa palabra, hablar, conversar. Entonces, Midbar no es este desierto árido, sino que es un lugar que está más relacionado con una llanura extensa sin árboles, pero con vegetación adaptada a la sequedad. El desierto es principalmente el lugar donde los pastores llevan a las ovejas a pastar, ¿ya? Y por lo tanto es un lugar donde sí permite la vida, sí permite tener rebaños. Es un lugar que tiene esta profundidad que nos habla de conversación, de hablar y de conversar. O sea, tiene que ver con una relación con Dios. Entonces vamos a ver de que esto es lo que el libro nos va introduciendo, es que hay una relación en el desierto. Vamos a encontrar allí un trato de Dios con su pueblo. Vamos a encontrar un trato de Dios para con nuestra vida en el desierto, donde sí no vamos a morir de hambre, sino que vamos a ser alimentados en este lugar. ¿Ya? Entonces, un midbar es un lugar inhabitado con pocos árboles donde hay pasto para los animales. Y es por eso que el pueblo de Israel, cuando salió, ¿cierto?, al desierto, salió desde Egipto, él llevaban sus rebaños, sus animales, ya salieron con muchas cosas. Y por lo tanto, todas estas pudieron mantenerse en este lugar, porque había alimento. Ahora, ¿qué nos conecta con el desierto? Deuteronomio 8:2 dice, te será recordado todo el camino por donde Adonai tu Elohim te ha guiado en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardaríais o no sus mandamientos. Entonces, la conexión del desierto tiene que ver con relación, tiene que ver con trato, tiene que ver con un lugar donde Él nos aparta, nos saca para realmente hablarnos a nuestro corazón. Entonces, esa es la conexión más importante. Es que Él nos está probando en este tiempo, es que si realmente en este desierto que nosotros estamos pasando y estamos viviendo espiritualmente ahora, vamos a ser capaces realmente de guardar sus mandamientos. También dice Oseas 2:14, que hay una profecía, dice, pero yo la atraeré y la conduciré al desierto y le hablaré a su corazón. Entonces, este tiempo el Padre nos ha estado hablando a nuestro corazón, nos ha estado cambiando el corazón, nos ha estado circuncidando el corazón, porque lo teníamos endurecido,
porque habíamos puesto muchas barreras en nuestra mente, muchos conceptos errados, pero hoy día está desnudando nuestra vida, desnudando nuestro corazón, circuncidándonos. ¿Para qué? Para estar expuestos delante de Él y poder ser tratados en nuestro corazón. Entonces, esa es la conexión del desierto con el trato de Dios para con nosotros, con su pueblo. Ahora, en este desierto hay alimento y el que guía en el desierto es Yeshua. Vamos a ver que las escrituras, no puse estos versículos, pero la escritura nos muestra que es Yeshua mismo quien condujo al pueblo de Israel en el desierto. ¿Ya? Y es el mismo Yeshua que es nuestro pastor, que hoy día nos conduce también a través de este desierto, que es más bien conectado con un proceso de trato, de hablarnos y de enseñarnos, porque en el desierto donde Israel recibió la Torá, es en el desierto donde nosotros estamos recibiendo la Torá en nuestra vida, y estamos siendo pastoreados por él. Entonces, la palabra dice en Ezequiel 34, del 22 al 23, dice, por tanto, yo salvaré a mis ovejas, y no serán más una presa, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, mi siervo David será su pastor. Entonces aquí ahí está la profecía de que Yeshua, ¿cierto?, se levantaría para traer a sus ovejas y para apacentarlas, ¿ya? De el león de Judá, ¿cierto? De la raíz de David vendría Yeshua. También Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y guardarán mis estatutos, y los pondrán por obra. Esta palabra del profeta Ezequiel también nos habla y nos conecta con el reino milenial, donde Yeshua será el rey, y tendrán un solo pastor, será un Israel, ¿ya? Con un solo pastor, y estaremos en los preceptos, en los estatutos y en sus mandamientos, y viviremos sus mandamientos según sus leyes. Juan 10 del 1 al 5 nos dice Yeshua, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A éste abre el portero. Y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque han conocido su voz, y de ningún modo seguirán al extraño, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y continúa Yeshua diciendo, volvió pues a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y conozco las mías, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También a ellas debo traer, y oirán mi voz, y vendrán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, Yeshua mismo está mencionando, él mismo dijo que venía a buscar, sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a Judá, vino a buscar las ovejas de la casa de Israel, pero también este pasaje menciona algo muy importante, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está hablando de los gentiles, está hablando también de todos aquellos que no estaban incluidos, pero que también dice, a ellas debo traer y oirán mi voz y vendrán a ser un solo rebaño. O sea, los gentiles, la casa de Israel, la casa de Judá, todos forman un solo rebaño, un solo pueblo donde Yeshua es el único pastor. Continúa diciendo entonces, este pasaje dice que habló Adonai a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, el 1 del mes segundo, en el segundo año de su éxodo de la tierra de Egipto. Este es el segundo año, entonces, el primer día
del segundo mes, después del mes de Pesaj, después del mes de Abib. Ya estamos hablando de que después de la segunda Pascua que se vive allí, eh, el Señor le habla a Moisés. En el primer día, ¿ya? En el 1 del mes. Entonces, vemos acá también que el tabernáculo, ¿cierto?, es levantado el primer día del primer mes del segundo año, o sea, inmediatamente en el año nuevo, por así decirlo, es levantado el tabernáculo y un mes después Dios le habla a Moisés, es lo que está diciendo en este pasaje, ¿cierto? En un Rosh Hodesh, ¿ah? En un cabeza de mes. Entonces, dice, ahora la presencia divina había habitado en el Mishkan, en el tabernáculo que se construyó durante ese primer mes, y ahora era el momento de contar a los hijos de Israel de nuevo y establecer la ascendencia pura de las familias israelitas, de tal modo que la Shekinah o la Shekinah pudiera permanecer en su medio. Entonces, acá hay una obra que Dios comienza a hacer en medio de su pueblo y es donde va a comenzar a hablar y a ordenar. Y es lo que ordena en el versículo 2, ¿cierto? Números 1, 2, dice, toma censo de toda la asamblea de los hijos de Israel por sus casas de familias paternas, contando los nombres de todo varón por sus cabezas. Entonces acá vemos también cómo se realiza este censo. Ya hemos visto también, hemos estudiado, y la escritura por lo menos menciona que este sería el cuarto censo, es la cuarta vez que se hace cuenta de los hijos de Israel. La primera vez, cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto; la segunda vez, cuando salieron de Egipto; la tercera vez, en el desierto antes de la construcción del tabernáculo, y en esta oportunidad ya después de la construcción del tabernáculo, de la inauguración, hay otra cuenta, y esta cuenta es por cabezas, ¿ya? Aquí está hablando de varones, ¿ya? Cabezas de familia o varones, ¿ya? Que encabezaban los hogares. Y todos tenían que ser mayores de 20 años. Ahora, cabezas, ¿cierto? En el hebreo se encuentra la palabra legul gelotam, que viene en la misma raíz de Gólgota, ¿ya? Entonces, aquí también está hablando de que ese lugar, ¿cierto?, nosotros identificamos como la muerte de Yeshua, el Gólgota, ¿ya? Los conectan también con la muerte del Mesías, ¿cierto?, por las cabezas que en este caso vamos siempre a entender en el contexto de Israel, que son las 12 tribus de Israel. Entonces, es muy importante este concepto. La salvación es para Israel. Ahora, entiéndase Israel, casa de Judá, casa de Israel y los gentiles injertados. Todos aquellos que son salvos a través de Yeshua forman parte de Israel, son contados dentro de las tribus de Israel. Entonces, es importante entender esta conexión de que la palabra cabezas que se menciona aquí está conectada con el Gólgota, con el sacrificio que él hizo. Ricardo también nos comentaba, ¿cierto? Cuando él exclama, consumado es, y nos habla de todo ese significado y la conexión con la casa de Israel. Entonces es muy importante entender el concepto de salvación, del sacrificio que Yeshua hizo, lo hizo por los suyos, lo hizo por aquellos que quebrantaron su pacto, y por lo cual su sangre preciosa derramada en la cruz significó renovar ese pacto quebrantado. Ese pacto es solamente con Israel. No hay un pacto externo con otra nación. Y por lo tanto, todos aquellos de las naciones extranjeros, que si nosotros éramos gentiles, hoy día ya no somos gentiles, somos injertados a Israel. Y por lo tanto, estamos bajo ese nuevo pacto y estamos bajo la salvación de Dios. Ahora también dice Números 1:3, de 20 años arriba, todo el que pueda salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los alistaréis por sus ejércitos. Aquí la palabra hebrea traducida como guerra es sabá, que significa ejército. Esta palabra no implica solamente que podían salir a la guerra, sino que estaban organizados como un ejército. Entonces, vamos a ver aquí también cómo comienza un proceso también de orden, un proceso de una construcción ordenada, ¿cierto? Donde tenían que ser contados por tribus, por familias y finalmente por cabezas, ¿ya?
Ahora, dice los levitas, recuerden que los levitas no son allí contados, ¿cierto? Entre los 12 es como una tribu sacerdotal. Ellos son organizados también como Sabá, ¿cierto? Como ejército, pero ellos no salieron a la guerra. Esto también nos enseña que Sabá tiene que ver más con orden y disciplina que necesariamente con guerra. Una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto. Entonces, es muy importante que el pueblo de Israel peleó guerras, pero finalmente el que peleó las batallas fue el Señor. Él es el que peleó la batalla por ellos, el que les dio la victoria, pero él les demandaba un estricto orden, un orden de disciplina, de conformación. Entonces, ese orden nosotros tenemos que inmediatamente aplicarlos en donde nosotros somos cabezas, ¿cierto? Los varones somos cabeza de nuestra esposa y de nuestra familia, y por lo tanto tenemos que tener nuestro hogar en orden, ¿ya? Porque ese orden aplicará también la bendición, la protección de Dios, y Él es el que va a librar y el que va a pelear y va a ganar las batallas por nosotros. Ahora, tenían que estar ordenados como un ejército. Ellos estaban preparando para entrar a una tierra prometida donde tenían que librar batallas, donde tenían que destruir ejércitos enemigos, tenían que tomar una tierra que estaba ocupada, ¿cierto?, por paganos. Y por lo tanto la disciplina, el orden es muy importante. Hoy día esa disciplina es fundamental para nosotros como pueblo de Israel para funcionar bien y seguir adelante. En este libro nos va a enseñar la importancia de tener un orden de mayordomía para poder funcionar correctamente. El desorden, la anarquía, aquellos que no están, dicen, en la ley de Dios, están en anarquía, vienen del pecado. Pero entendamos que Adonai, nuestro Señor, es un Dios de orden. Primera de Corintios 14, 33, 40 dice, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias, las congregaciones de los santos. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo a los corintios. Los corintios eran bien desordenados, eran bien desordenados los corintios, y por lo tanto, como de alguna forma ellos como gentiles, venían con una mentalidad muy diferente. Y el apóstol Pablo los instruía, les enseñaba con su vida, con las cartas, todo esto, que ellos tenían que ser un pueblo ordenado, que tenían que ser como Israel. Ahora, en Israel solamente son contados los disciplinados, ¿ya? Los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Yeshua y su Torá no son aptos para ser contados. El Señor no cuenta con los indisciplinados. También nosotros tenemos que aprender que en este texto que los que están listos para salir a la guerra son contados dentro de Israel, cuyo nombre, fíjese que en el nombre de Israel está lo que significa el que pelea con Dios y ha vencido. Entonces hay una conexión con el significado de Israel, además que en Israel, en las palabras en hebreo, están los nombres, ¿cierto?, de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de sus esposas. Vemos que esa palabra en conjunto nos habla de pelear y vencer. Y esta conexión está fuertemente relacionada con el mensaje a las iglesias que habla en Apocalipsis. Recuerde que iglesia es eclesía y significa congregación. ¿Ya? Es un concepto muy relacionado a Israel, a la congregación del desierto, a la congregación de los santos. De hecho, en el discurso de Esteban, él habla de la iglesia del desierto. Entonces, la iglesia no es un concepto distinto al que hay en el Antiguo Testamento, ¿ya? La iglesia nos conecta con esa congregación del desierto y por lo tanto nos conecta también con el Apocalipsis, con el mensaje a las congregaciones, a las iglesias. Y dice, por ejemplo, Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Entonces, esos vencedores, al que venciere, al que vence, está conectado con Israel, porque Israel, ¿cierto?, es el que lucha con Dios y el que ha vencido. Por lo tanto, los más que vencedores están relacionados con Israel. Ya ellos son los únicos que van a vencer, los únicos que van a salir victoriosos, los únicos a los cuales
el Señor defiende, el Señor va a proteger, el Señor va a salvar. Entonces no podemos desligar a nuestro Dios con su pueblo, con su pacto con Israel. Y nosotros hoy día somos esos más que vencedores. Somos parte de su pueblo y por lo tanto vamos a recibir todas estas promesas, todos estos galardones, premios que son para aquellos que han vencido, aquellos que pelean y han vencido. Apocalipsis 2, varios versículos, dice, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu de las iglesias. El que está venciendo no sufrirá daño de la muerte segunda. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Al que vence, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha sido grabado un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. Dice, y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Y también dice Apocalipsis 3, el que vence así se vestirá con vestiduras blancas y jamás borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Al que vence lo haré columna en el santuario de mi Dios y jamás saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Al que vence le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces, fíjese ahí todas estas promesas al que vence. ¿Por qué es importante vencer? Porque todo aquel que está alineado, que está en orden, que está en sujeción a Yeshua y es parte de Israel, es un más que vencedor. Ahí está una conexión tremenda y todos aquellos que vencen son los que van a obtener todas estas promesas, todos estos galardones, todas estas recompensas. Avanzamos en Números, versículo 4, capítulo 1, dice, y uno de cada tribu, cada uno cabeza de su respectiva casa paterna, estará con vosotros. Hemos aprendido que la palabra cabeza es Rosh, que significa, ¿cierto? Cabeza, líder, y esta cabeza, ¿cierto? Está por encima del resto del cuerpo. Tiene una función de dirigir, de dar órdenes, de instruir, tiene control sobre todo el cuerpo. Los líderes, ¿cierto?, son puestos por encima del pueblo para dirigir. Acá vemos a Moisés en una posición muy importante. Recuerde que Moisés, ¿cierto?, era el líder en el desierto, pero Moisés representa a Yeshua. Ya hoy día en este nuevo pacto, la única cabeza, el único líder que nosotros tenemos es Yeshua. Y nosotros también ejercemos una cabeza sobre nuestras esposas y nuestras familias. Así lo vamos a ver en la escritura. Ahora dice Mateo 24, del 45 al 46, dice, ¿quién es pues el esclavo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su servidumbre para darles el alimento a tiempo? Bienaventurado el esclavo a aquel a quien cuando venga su Señor lo hallará haciendo así. Entonces hemos sido puestos sobre algo, hemos sido puestos, ¿cierto?, sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, para administrar dones que el Padre nos ha dado, servicios que Él nos ha permitido hacer, y por lo tanto tenemos que rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor le vamos a rendir cuentas. Bienaventurado, ¿cierto?, aquel que esté trabajando, que esté haciendo la obra del Señor cuando Él regrese. Ahora fíjese lo que nos enseña el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, del 2 al 3. Les dice, y os alabo, porque en todo os acordáis de mí, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, el Mesías, y la cabeza de la mujer es el varón, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, aquí, hermanos, vemos la línea de cobertura que tenemos. ¿Ya? El Padre es cabeza de Cristo, el Mesías. El Mesías es cabeza de todo varón y el varón es cabeza de su esposa. Esa es la línea bíblica, escritural de cobertura. Y el apóstol Pablo también lo vuelve a decir en Efesios 5:23.
Dice, porque el varón es cabeza de la mujer, como también Cristo, el mismo Salvador del cuerpo, es cabeza de la iglesia. Entonces, Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo somos nosotros, ¿ya? Somos nosotros, es la iglesia. El cuerpo es Israel, es la iglesia, es el cuerpo del Mesías. Y todos nosotros somos partes de ese cuerpo. Él es el único que hace cabeza como sumo sacerdote. Y por lo tanto, nosotros tenemos que rendirles cuentas a Él. Y nosotros también tenemos un rol de administración, de orden, de sacerdocio para con nuestras esposas y nuestros hijos. Continúa diciendo números 1, del 5 al 16. Estos son los nombres de los varones que se presentarán con vosotros. Y aquí menciona todas las tribus. De la tribu de Rubén, Elisur, Ben Sedeur. Ben significa hijo, hijo de Sedeur. De Simeón, de la tribu de Simeón, Selumiel, Ben Surisadai. De Judá, Naasón, Ben Aminadab. De Isaacar, Natael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, Ben Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, Ben Amiud. Y de Manasés, Gamaliel, Ben Pedasur. De Benjamín, Abidán, Ben Gedeoni. De Dan, Ayeser, Ben Amisadai. De Asher, Pagiel, Ben Ocrán. De la tribu de Gad, Eliasaf, Ben Deuel. De la tribu de Neftalí, Airá, Ben Enán. Estos fueron los designados de entre la asamblea, jefes de las tribus de sus padres y cabezas de los millares de Israel. Fíjese, esto es muy, muy importante porque de las 12 tribus de Israel ya va a venir el cumplimiento de todos los millares de familias, ¿cierto?, sobre la tierra que estaban en Abraham, en la promesa de Abraham. Dice, haré de ti una nación grande, y confirma con Jacob, ¿cierto?, hijo de Isaac, hijo de Abraham, Israel. Y de Israel los 12 patriarcas que, fíjese, jefes de las tribus de sus padres, cabezas de los millares de Israel. Entonces, no podemos nosotros desconectarnos de los patriarcas, de las 12 tribus de Israel, de las cuales nosotros también, como injertados a Israel, somos parte, ¿ya? Y hay unos pasajes bien interesantes, porque en Apocalipsis, ¿cierto? Vemos la conexión de esta nueva Jerusalén, ¿ya? Con los patriarcas, con las 12 tribus de Israel. Dice de esta ciudad, dice, tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las 12 puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. De la parte del oriente tiene 3 puertas, del norte 3 puertas, del sur 3 puertas, y del poniente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, fíjese, 12 tribus, Yeshua tuvo 12 discípulos, 12 talmidim, 12 apóstoles después. Aquí hay una conexión muy importante, porque sus discípulos 12 también fueron llamados a restaurar las 12 tribus de Israel. Entonces, por lo tanto, vamos a ver en la Nueva Jerusalén solamente 12 puertas, cada una con el nombre de los hijos de Israel, y 12 cimientos con ellos, con los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, todos nosotros que ahora somos salvos a través de Yeshua, entramos a Israel y somos parte. Vamos a ser contados dentro de las tribus de Israel. No sabemos todavía de cuál tribu, pero en alguna de ellas vamos a estar. Porque si tenemos herencia, estamos dentro de Israel y de algunos de las tribus de los patriarcas. Ahora, acá hay un pasaje también que encontré en Ezequiel, también bien interesante. El profeta dice, Ezequiel 47, dice, así dividiréis esta tierra entre vosotros, según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad entre vosotros, y entre los extranjeros que moran en medio de vosotros, y hayan tenido hijos entre vosotros. Ellos os serán como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. Y sucederá que en cualquier tribu donde habite el extranjero,
allí mismo le daréis su heredad, dice Adonai. Entonces, muy interesante porque los extranjeros que moran entre ellos, fíjense que de Egipto salieron las 12 tribus, pero también salieron extranjeros, y estos extranjeros, pareciera que nunca más se habla de dónde están esos extranjeros. Esos extranjeros quedan son asignados dentro de las tribus de Israel, y por lo tanto van a obtener su parte dentro de la herencia de cada una de esas tribus. Entonces, y lo otro interesante que me llama la atención dice, echaréis suertes por heredad entre vosotros. Sabemos que ese concepto estaba muy relacionado al sumo sacerdote, que era el que tenía las dos piedritas, ¿cierto? La del Urim Tumim. Y por lo tanto, estas eran las que echaban suerte de parte de Dios para determinar ciertas decisiones. Entonces sabemos que Yeshua es nuestro sumo sacerdote y él en su mano tiene esta suerte, por así decirlo, tiene este destino, tiene esta decisión finalmente de determinar en dónde nosotros y todos aquellos extranjeros que sean injertados van a entrar como parte de Israel. En alguna de las tribus vamos a ser asignados y vamos a tener, cierto, nuestra parte, nuestra herencia en la tierra cuando Yeshua reine en el milenio. Entonces, interesante, bueno, es lo que quería comentar como introducción básicamente a lo que es el libro de Bemidbar en el desierto. Amén. Así que espero que sea de bendición para todos. Muy bien, Shabbat Shalom, queridos hermanos.